gusta, pero sentí que el Señor me estaba hablando. Y digo, tal vez es para alguien. Es para mí primero, pero tal vez hay alguien que necesita escuchar. Esto es muy cortito, pero quiero compartirlo antes que Rodri empiece a predicar. Y no tengo idea que va a predicar él, pero por lo poco que sé, creo que está relacionado. Y a veces cuando el Señor decía, de cierto os digo, tal vez el Señor quiera decirnos algo esta mañana y repetirnos algo. Amén, Natallita. Buen día. El versículo con el cual quiero arrancar es en Hebreos 5, 8 al 9. Tengo una versión especial, Natalia. Después del otro te lo voy a pedir, el de Oseas. Esta palabra creo que es para aquellos que vienen con un proceso largo de pruebas, de luchas, y cuando parece que están por ver la luz al final del túnel, ¡chan! ¿No? ¿Cuántos vivieron eso? Pues sí, Señor, ¿cuándo se va a acabar este proceso? ¿Cuándo vamos a terminar esta historia, no? Dice Hebreos 5, del 8 al 9, dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia. Jesús, el Hijo de Dios, aprendió a obedecer por las cosas que sufrió. De este modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dice que aunque era hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia por lo que sufrió. A través del sufrimiento aprendió obediencia. ¿A cuántos le gusta la palabra proceso? A mí no, creo que a nadie. Una vez leí un libro que decía el autor que el propósito de Dios no es el resultado, sino el proceso en sí mismo, lo que Él hace en nosotros. Dice, es la forma en que Él trabaja como el alfarero con el barro. El Señor me traía esta imagen, el proceso, el alfarero ahí trabajando con el barro para darle la forma de una hermosa vasija. ¿Y duele? Sí, ¿no es cierto? Ay, cuando empieza así con las manos a querernos dar formas, duele mucho. Pero si el Hijo de Dios aprendió a través del sufrimiento, ¿quiénes somos nosotros para escapar del mismo? Muchas veces se nos ha predicado un evangelio exitista, de que todo va a andar bien, de que todo es color de rosa, pero Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento. Es parte del proceso muchas veces. Ayer nos tocó vacunar a Máximo por la vacuna de los 11. Y ay, mamita querida, él y Juan Marcos, llorando por el pinchazo. Papá, vos me dijiste que no me iba a doler tanto, ¿no es cierto? Acá está. ¿Te dolió un poquito? Sí, pero ¿qué dijo papá? Esto es para evitar cosas peores. Esta vacuna, el pinchacito dolió, pero evita enfermedades peores. La vacuna previene de enfermedades graves. Cuando Dios nos moldea y procesa, duele. Y no nos gusta que Él desvíe nuestros planes, cuando nosotros tenemos todo marcadito en la vida, que demore nuestras oraciones y su cumplimiento, cuando a veces esperamos que sea ya y parece que nunca llega. Que el ideal que teníamos y sus expectativas no sean respondidas de la manera que esperamos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un ideal de nuestra vida cristiana? Y muchas veces el Señor cambia el GPS porque nos quiere llevar a otro lugar, porque Él sabe, Jesús fue llevado al desierto, y a veces el Señor nos lleva por diferentes caminos porque Él quiere procesarnos. El proceso y el desierto son palabras muy similares. A veces son crueles, pero es el mejor lugar de entrenamiento, más que el SEA Training. Aunque está espectacular y aprendemos muchísimo.
Pero qué mejor que ese entrenamiento. Es doloroso. Hoy a lo mejor mi mensaje no es, después Rodri la va a terminar así, pum, para arriba. Por eso le dije, déjame arrancar antes por las dudas que termine ahí. No. Vos lo levantás, vos la remontás. Me encantó cuando el Señor me hablaba esto, una palabra en Oseas. ¿Se acuerdan de Oseas, el profeta que se casó con una prostituta? Oseas y Gomer. Gomer era una prostituta. Dios lo hace casar con ella para entender un mensaje, un paralelismo entre Dios y su iglesia, que muchas veces le era infiel porque se iba detrás de sus bailes. Lo mismo que su esposa. Estaba casada con Oseas, pero 2x3 se desviaba ahí. Compartía su amor con otros hombres. Y miren el amor de Dios, el amor celoso. Me encanta este capítulo. Oseas 2:14, amiga, en la NBI. ¿Vos me lo podés poner? Así lo leemos todos. Miren el corazón del Señor, tan divino y tan... cómo quiere la exclusividad nuestra, ¿no? Dice el 14, 2:14. 2:13, perdón. No, 14. Dice, por eso, ahora voy a seducirla. Habla Dios a su esposa o a su pueblo, su iglesia. Por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. Allí responderá como los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día afirma el Señor, me llamarás esposo mío. Ese es el deseo de Dios. Esa unión, esa exclusividad, esposo mío. Y no me llamarás más mi Señor. Quitaré de tus labios el nombre de tus Baales y nunca más volverás a invocarlos. En aquel día haré un pacto a favor de ellos, con los animales del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra para que todos duerman seguros. Te haré mi esposa para siempre. Te haré mi esposa con derecho y justicia, en gran amor y compasión. Te haré mi esposa con fidelidad y entonces conocerás al Señor. Es tremendo. Es tremendo cómo el Señor es celoso de nuestro amor y no quiere compartirnos con nadie. En Deuteronomio 8:2 también dice que el Señor lleva al pueblo al desierto para que ellos mismos pudieran ver lo que había en su corazón. Me acordaba, yo tengo 45, casi 46, en mi época adolescente, cuando me salía un grano de eso, de la pubertad, y me miraba en el espejo y hacía... y salía, es muy asqueroso lo que estoy contando, pero salía lo peor de que había... ¿Cómo puede salir algo tan asqueroso de ese granito? Bueno, es un ejemplo muy ilustrativo, pero es más o menos eso. En el desierto conocemos lo peor de nosotros mismos. Conocemos nuestro propio corazón. Y el Señor lo que quiere es hacer así, ¡cric! Y sacar eso para que seamos limpios, para que estemos en exclusividad, en conexión con Él, amándolo. El Señor necesita trabajar en nuestros corazones para prevenir cosas peores, como la vacuna de Máximo de ayer. Él nos anhela celosamente y quiere que seamos de Él al 100%, sin que compartamos con otros baales. Hoy no tenemos el Gauchito Gil ni la, ¿cómo se llamaba la que cantaba? La Gilda, ni otras cosas que nosotros adoramos en otro tiempo. Pero ¿qué vales podemos tener inconscientemente? Nuestro trabajo, el dinero, nuestro auto, Rosario Central, Corazón de Campeón. Muchos. Tu
tu cuerpo, mi estética, el pádel. Y ahí sabía que me van a saltar todos. El deporte, mi propio yo, mis planes, mi cronograma, mi proyecto familiar, mis 3 pasos para alcanzar el éxito en todo mi. ¿Y qué pasa si Dios te hace ahí un cambio? ¿Vamos a seguir amando al Señor de la misma manera? El Evangelio es para valientes. Hay que ser valientes para estar dentro de este camino. No te escapes del proceso, ese es mi mensaje. No te escapes del proceso, no te escapes del desierto. No te enojes con Él, que te ama con todo su corazón. Él quiere hacerte suyo. Él quiere formarte a su imagen. Él quiere que crezcas a la medida del varón perfecto. Jesús, después que volvió del desierto, volvió empoderadísimo. Y a él también le tocó. Él fue llevado por el Espíritu y era el Hijo de Dios. Fue llevado al desierto. Él también aprendió obediencia por el sufrimiento y también fue llevado al desierto. Y fue llevado al desierto y estuvo en el desierto no 100% hombre, 100% Dios, perdón, 100% hombre. Porque él tuvo que vencer a Satanás, padecer hambre, sintió hambre. El diablo lo tentó con pan después de 40 días, 40 noches sin comer. Le dijo, mira, ¿para qué te va a clavar en la cruz y morir? Si vos me adorás acá, en 5 minutos solucionamos todo y te doy todos los reinos de la tierra. Así de fácil. Adórame y te doy todo, no tenés que pasar por la cruz. Fíjense, era hombre. Sufrió la tentación, al igual que vos y yo, de ir por un camino más fácil. Pero fue obediente y obediente hasta la cruz. Y en ese tiempo que era 100% hombre, fue padre dependiente. ¿Por qué digo padre dependiente? Porque era el Hijo de Dios. Y en ese momento fue Dios, pero fue 100% hombre. Y en ese proceso de desierto, y aún cuando hacía milagros y todo, fue 100% dependiente del Padre. Entonces, lo que el Señor me hablaba en esta mañana es que nosotros, en este proceso en el cual estás viviendo, sea largo, corto, sea doloroso, lo que Él quiere es que seamos Cristo dependientes. Él era palabra dependiente. Escrito está. Cuando venía el diablo a tentarlo, escrito está. Él dependía de la presencia del Señor, de la oración, de la intimidad, de la palabra. Nosotros tenemos que ser en este tiempo Cristo dependientes, para que cuando salgamos del desierto, salir no derrotados, sino llenos del Espíritu, como dice la palabra. Jesús fue enviado por el Espíritu y volvió en el poder del Espíritu. Así que el final no es malo, pero el proceso y el desierto tiene un propósito. Y seamos fieles al Señor, en permanecer, aunque nos duela, porque la victoria es grande. Cuando el Señor salió después del desierto en el poder del Espíritu, los milagros eran solitos, naturales. La unción le fluía, los milagros, la sanidad. Salió empoderado, pero hubo un paso que tuvo que pasar antes de eso. Si el mismo Jesús pasó un proceso, ¿quiénes somos nosotros para escaparnos de él? Así que es una palabra media, ay, 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 pero creo que el Señor me habló por algo. Y creo que tal vez el Señor quiera enseñarme a mí primero y bueno, se las comparto para que estemos meditando en ella y podamos seguir bajo la sombra del Omnipotente, dependiendo de Él todo el tiempo. Amén. Dios lo bendiga. Quisiera que pudiéramos leer juntos Jeremías capítulo 18. Capítulo 18, verso 1 al 6.
que dice así: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro?, afirma el Señor. Esta mañana quiero hacerte esta pregunta y me hago esta pregunta. Cielos abiertos, dice el Señor, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo que este alfarero con el barro? ¿Cuántas veces pasando por el momento de proceso, por la trituradora de Dios, pasando por las dificultades, hemos preguntado: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa? Y el Señor dice: baja a la casa del alfarero, que ahí voy a hablarte. Y dice la respuesta del cielo: ¿acaso no puedo hacer con ustedes como este alfarero con el barro? Es la inversión de la pregunta. Decimos: Señor, ¿por qué a mí? Y Dios dice: ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y Él es bueno todo el tiempo. Quiero decirte que si estás en manos del alfarero es solamente porque Él es bueno. Porque podría ser un pedazo de barro tirado en la tierra. Pero Él tomó ese pedazo de barro y lo está haciendo un instrumento de gloria, un instrumento de honra. Él está haciendo una vasija preciosa. Así que lo mejor que te puede pasar es estar hoy en la mano del alfarero. Gracias, Señor, porque estás trabajando en mí para que yo cambie hasta ser, ¿qué voy a decir? Otro. Que hablamos la semana pasada. Es necesario cambiar hasta ser otro. ¿Qué dijo que hacía el alfarero con la vasija? Dijo, te lo voy a parafrasear. Dice que la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. Hay veces que estamos en la mano del Señor y mejor me pinta tener esta forma. A mí no me gusta hacer vasija, yo quiero ser florero. A mí no me gusta hacer vaso, a mí me gusta hacer palangana. Y el Señor dice que agarra el barro y dice: no, para. Porque el alfarero soy yo y el barro no opina en esto. Porque quien tiene la sabiduría para crear, quien tiene la capacidad técnica para crear, quien tiene el diseño creativo en su mente para crear, es el alfarero, nunca es el barro. Y la parábola es cruda, pero para Dios es muy gráfica. No lo tomes a mal, pero el alfarero soy yo. Él está dispuesto a defender su título de alfarero. Porque no tiene sentido que el barro tome cualquier forma
si es que realmente quiere ser un instrumento de honra. ¿Acaso no puedo hacer con ustedes? Quiero decirte que el proceso de Dios nunca es solo para tu dolor, sino fundamentalmente para que seas convertido en un instrumento de honra. Porque Dios está viendo cosas demasiado grandes para ser percibidas por nuestros ojos. Tiene un diseño desde la eternidad y hacia la eternidad, porque la palabra de Dios dice así: que a los que antes, decí conmigo, los que antes que siquiera vos te enteres, antes que siquiera vos nazcas, antes que siquiera vos estés pasando este proceso, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos, decí conmigo, hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuántas veces dijimos, quiero ser como Jesús? Hay desierto entonces. Te mandaste solito al muere. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana los cambios vienen por contemplar a Jesús, por meditar en la Escritura, por permanecer en la palabra, en el Espíritu y en la iglesia. Porque el proceso de aprendizaje es un proceso de comunidad. El Sermón del Monte leía el jueves, particularmente justo el jueves leía, el Sermón del Monte dice que hay bendición sobre aquel que oye y practica las Escrituras, las palabras de Jesús, y hay bendición sobre aquel que oye y enseña, porque estamos como un cuerpo aprendiendo, practicando como aprendices en terapia ocupacional, enseñando a otros. No es que lo hayas alcanzado, es que estás en terapia ocupacional. Estás en rehabilitación, en terapia ocupacional. Tu labor es permanecer en el Espíritu, permanecer en la palabra y permanecer en la iglesia, porque como comunidad nos toca aprender y practicar, escuchar y practicar, escuchar y enseñar. Ayer justo hablaba con una persona, enseñando, ponemos en palabras de mejor manera lo que queremos aprender. Y esto cumple una doble función, cumple la función. ¿Por qué tenemos grupo de conexión? Porque tiene la doble función de que por un lado yo pongo en palabras de mejor manera lo que quiero enseñar, pero además cumplo con el primer mandamiento, que es el amor al prójimo. Es el amor al Señor oyendo y practicando, pero luego es el amor al prójimo escuchando y enseñando. Entonces, estamos en terapia ocupacional. Y toda esta terapia ocupacional es en comunidad. Porque el hierro se afila con otro hierro. El hierro se afila con otro hierro. Y yo te decía recién que el aprendizaje, ser aprendices de Jesús y ser cada día más como Jesús, estar con Jesús y hacer las obras de Jesús, es el resultado de un largo proceso de aprendizaje, de escuchar, practicar, enseñar en comunidad la palabra de Jesús, pero en paralelo es permanecer durante las pruebas, porque las pruebas vienen a traer enseñanza y experiencia. Cuando Moisés lleva al pueblo al desierto y se encuentra con el Mar Rojo, el pueblo que acababa de ser librado por el poder de las plagas que Dios había enviado, dice, nos mandaste a morir al desierto. Y entonces lo que acababan de ver tantos milagros, acababan de ver tantas maravillas, pero no habían entendido. Entonces el proceso de prueba viene a ver, viene a testear cuánto has entendido, cuánto has asimilado, cuánto has afianzado y a llevarte a un nuevo nivel de revelación y experiencia con Dios para crecer en Él. Entonces, repito esto, el proceso de
discipulado, de ser como Jesús. Dice, a los que conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces acordate de esto, resultado final a imagen de su Hijo. Ese es el resultado final, ahí vamos. Y el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. ¿Cuántos dicen amén? Si fuera por mi fuerza estaría frito. Pero el que empezó la buena obra será fiel en completarla. Termina acá, yo y vos, una iglesia gloriosa, parecidos a su Hijo. Pero ¿cómo viene el proceso? Comienza con un largo proceso de aprendizaje, de meditación. Comienza con un largo proceso de escuchar, practicar, enseñar sus palabras. Por un largo proceso de permanecer en su presencia, en su palabra y en su iglesia, en comunidad, siendo afilado hierro con otro hierro, pero en paralelo y a largo plazo, hay una capitalización de los procesos, del dolor y de las experiencias frustrantes de la vida. Porque Él va a usar todos los mares rojos que se te pongan enfrente para mostrarte cuánto Él está comprometido con tu crecimiento. Es decir, hay un proceso en paralelo. Hay cosas que vos y yo podemos hacer. Y prestame atención a esto. Prestame atención, por favor, porque es importante y creo que lo hemos predicado poco. Hay un largo proceso de aprendizaje en el cual nosotros participamos. No es solamente dejar que Dios haga, es participar activamente en el escuchar, en el practicar, en el meditar y en el enseñar, en el vivir, en el espíritu, en la palabra y en la iglesia, porque este es un proceso comunitario. Hay una gran participación nuestra en este proceso, pero en paralelo hay cosas que no dependen de nosotros. Hay un proceso de aprendizaje que no depende de nosotros, pero sí depende de Dios, porque estamos en manos del alfarero y son las experiencias desafiantes de la vida que llevan nuestro crecimiento espiritual a otro nivel. Son dos líneas que van en paralelo, desde que hacen la obra, desde quien yo soy hasta que yo sea como Jesús. Entonces hay un proceso, pensá esto, hay un proceso en el que yo tengo una gran participación y requiere muchísimo grado de intencionalidad en convertirnos en aprendices de Jesús para escuchar, practicar, así conmigo, practicar. ¿Y vas a fallar? Sí. ¿Cómo odiaba que me mandaran al frontón? Qué solitario y triste era el frontón. Pero es tiempo de practicar. Tiene que haber un grado de intencionalidad en practicar. Estamos armando un programa para practicar altares familiares durante los meses de marzo, abril y mayo. Con todo tipo de herramientas lúdicas para también ayudar a nuestros hijos y que sea una experiencia no aburrida, sino llena de gozo. Para que el día de mañana nuestros hijos digan, ¿cómo recuerdo esos días? Con cuánto gozo recuerdo los días en que íbamos a la presencia del Señor. Como dice David, recuerdo aquel día en que yo dirigía a su pueblo hacia su casa. Con gozo. Hay un gran porcentaje de intencionalidad. Pero en paralelo hay muchas cosas que no dependen del barro, dependen del alfarero. Y esas cosas que dependen del alfarero son los momentos, son los procesos difíciles de la vida que vienen a formar a Cristo en nosotros. Vienen a formar a Cristo en nosotros. Mira lo que dice Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera. Pero mira lo que dice después, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la corta. Toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y sabes que algo me impactó en este último tiempo respecto de esta palabra, que Jesús dice, yo soy la vid. Y mi Padre poda. En el nuevo pacto, nuestra realidad espiritual es la siguiente. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Por eso Pablo dice, completando en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo. ¿Son sufrimientos para redención? No, ellos ya fueron cumplidos. Son sufrimientos para la extensión y el crecimiento del mensaje del Evangelio.
Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que hay una unidad espiritual entre Cristo y nosotros. Y Él en nosotros soporta la poda. Y nosotros en Él podemos llevar su yugo y su carga es ligera porque Él está en nosotros. Si no, no podríamos soportar la poda. ¿Cuántos saben que si hubiera sido por su propia fuerza, ese mismo proceso te hubiera liquidado? ¿O no? Tu matrimonio hubiera naufragado completamente. Tu familia se hubiera hundido. Tu economía se hubiera hundido. Tu mundo interior se hubiera deteriorado. ¿Cuántos saben que si no fuera porque Cristo está en ellos, la vida de Cristo, no hubieran soportado la poda? No hubieran soportado las manos del alfarero. ¿Cuántos lo saben? Cristo soporta la poda porque está en vos y vos en Él. Dice, yo soy la vid, mi padre el labrador y poda. Porque a los que conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y mira lo que dice acá. Y a los que justificó, a esto también glorificó. El proceso de santificación sigue activo. El proceso de santificación sigue activo. Toda rama que no lleva fruto la corta y toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Yo sé, a mí Jesús hablaba en parábolas y hay algo interesante a por ahí hacer un paréntesis. Permitime que haga un paréntesis. Jesús hablaba en parábolas en muchos aspectos porque eran situaciones de la vida cotidiana que ejemplificaban muy bien lo que el Padre estaba haciendo. Él hablaba de situaciones cotidianas que ejemplificaban muy bien realidades espirituales. Pero claro, ni vos y yo somos viñadores. Ni vos y yo tenemos una viña en casa, o no sé, alguno tendrá una parra por ahí, ¿no? Pero quiero decirte algo, esto es muy gráfico, era muy gráfico para la gente de la época. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la vid que no era podada no daba fruto. Las vides, ¿qué hacen? Supongamos, tiene rama de 4 metros. De esos 4 metros, 2 metros tienen fruto. ¿Estás ahí? 2 metros tienen fruto. 1 metro tiene hojas. Y 1 metro tiene rama seca. Pero ¿qué ocurre? Todos los nutrientes de la tierra alimentan a toda la vid, a todo el árbol. Entonces, cuando es pura rama, cuando es pura hoja, se queda sin nutrientes para el fruto. ¿Escuchaste eso? Cuando es pura rama, cuando es pura hoja, se queda sin nutrientes para el fruto. Entonces era necesario podar la rama seca, podar la parte con hojas. ¿Para qué? Para que todo el nutriente otra vez vuelva a ir al fruto. Y entonces Jesús usa este ejemplo diciendo, tus energías se están desgastando porque estás apuntando a una rama seca. Tus energías se están desgastando porque estás apuntando a una rama llena de hojas. Pero yo voy a podar toda iniciativa que derive en la banalidad de este siglo. ¿Para qué? Para que toda tu energía vaya al fruto. Entonces tu yugo será fácil y tu carga será ligera. ¿Por qué? Porque toda la vida estará llegando al fruto. Jesús dijo, es difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Hay un problema con el dinero? No. Solo hay un problema con el amor al dinero. Ayer hablábamos con Mati de qué tremenda bendición, qué testimonio poderoso tenemos, que en esta congregación todo el mundo se está volviendo empresario. Todo el mundo está emprendiendo, todo el mundo se está animando. En un país donde es el cementerio de los empresarios, todo el mundo está emprendiendo, todo el mundo está invirtiendo, todo el mundo está siendo valiente, todo el mundo se está animando, todo el mundo está creciendo, todo el mundo. Entonces, ¿hay un problema con el dinero? No, porque cuando Dios trae recursos a tus manos,
los trae ahora para que sean orientados con mentalidad de reino. No hay un problema con el dinero. Jesús dice que el problema está con el amor al dinero. Y entonces dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque como era en esa época, aún hoy hay gente que solo vive para el estatus. Hay gente que solo vive para el renombre y la trascendencia de su carrera profesional. Hay gente que solo vive para mamón. Hay gente que solo vive para satisfacer las expectativas del sistema. Pero Jesús dice, voy a cortar toda iniciativa que te lleve a la sequedad espiritual. Voy a cortar toda iniciativa de tus definiciones de éxito que no son mis definiciones de éxito. Como decía Pri, es más fácil predicar un mensaje para la multitud. Es más fácil multiplicar los panes y los peces que hacer discípulos. Sería más fácil para mí predicarte un mensaje de coach espiritual. Diciéndote, vos vas a poder, vos esto, dale, Pero hay mensajes que prefiero dar aunque me quede con la mitad de la iglesia, porque sé que Jesús está podando ramas secas. Sé que Jesús está podando en mi vida iniciativas sin fruto, iniciativas infructuosas. Ayer, esto que decía Prim, yo también lo pensaba. Digo, pobre mujer esta, la enfermera, ¿no? Es paciente, es agradable en su trato, es dulce con los chicos. Ahora estoy seguro que todos los chicos de la zona la van a recordar como la guacha desgraciada que le pinchaba el brazo. Qué ingrato, pobre mujer, ¿no? Qué ingrato un laburo de esos. Nadie va a venir a los 18 o 20 años y le va a decir gracias por prevenirme la meningitis o el cáncer de útero. ¿Ustedes creen que alguien va a ir a decirle eso? Nadie. Si se la cruzan en la calle, le van a tirar el auto encima. Y entonces, lo interesante es de que muchas veces con Dios hacemos lo mismo. Le tiraríamos el auto encima. Y tenemos teologías muy convincentes para naturalizar que estamos cambiando sin nunca llegar a ser otros. Y que tenemos puras ramas y puras hojas, pero nada de fruto. Hoy quiero desafiarte. Quiero desafiarte esta mañana. Como decía Pri, a dejar que Dios te guíe por el desierto para salir del desierto en el poder del Espíritu y la vida sobrenatural de Dios sea natural para vos. Ayer hablaba con los chicos que se van a bautizar y hablamos de que no necesitamos seguir aprendiendo todo lo que no hay que hacer. Necesitamos literalmente un cambio de corazón, un cambio de identidad. Necesitamos que Cristo viva en nosotros, porque aquellos que fueron bautizados son revestidos de Cristo, dice el apóstol Pablo en Colosenses. Entonces, las aguas de sanidad, y ya si los músicos quieren pasar, porque termino con esto. Las aguas de sanidad son fundamentalmente para que vos y yo vivamos sin mentiras, para que estemos en manos del alfarero y dejemos de producir ramas y dejemos de producir hojas para empezar a producir frutos.
Pedile al Señor esta semana que Él te muestre cómo bajarlo a tierra, este mensaje. Cómo bajarlo a tu vida cotidiana, a tus emociones cotidianas, a tus pensamientos cotidianos, a tus decisiones cotidianas, a tus deseos cotidianos, a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. Cómo bajarlo a tu realidad. ¿Por qué proceso estás pasando? Y preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere hacer por medio de este proceso. Y decirle, Señor, vos sos un alfarero idóneo para esta tarea. Un alfarero capacitado para esta tarea. Me entrego en manos del alfarero. Cuando te tienen que poner una inyección, lo peor que podés hacer es seguir moviéndote, tensionado. Peor. Lo mejor que te puede pasar es decir, me relajo y confío. Entregate en manos del alfarero esta mañana. Deja que sus manos de amor moldeen tu vida y te conviertan en un instrumento de honra. Deja que sus manos trabajen en tu vida para hacerte como Cristo Jesús. Como Cristo Jesús en pensamientos. Como Cristo Jesús en deseos. Como Cristo Jesús en motivaciones. Como Cristo Jesús en administración de tu tiempo. Como Cristo Jesús en tus prioridades. Como Cristo Jesús en tus acciones. Como Cristo Jesús en tu pasión. Como Cristo Jesús en tu entrega. Como Cristo Jesús en revelación. Como Cristo Jesús en obras. Como Cristo Jesús en obras de justicia. El otro día se armó el tole-tole en el chat de mi barrio. Y yo descubrí que cuando tenía 20 sentía culpa si me mandaba una macana. Pero ahora que me estoy acercando como a los 40, siento culpa si pudiendo hacer algo bueno no lo hago. Entonces, aunque odio los chats, dije, tengo que traer una solución redentora a este barrio. Quiero decirte que Él puede cambiar tu corazón y tu vida tanto, 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 hasta que seas otro. Hasta que seas como Cristo Jesús. Porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria para todo tu alrededor. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que quiero eso. Esta mañana yo le dije a Mabel que pueda traer a los chicos a participar de un tiempo de adoración y alabanza. ¿Y sabes cuál es nuestro deseo? Que contemplándolo a Él y escuchando sus palabras nos volvamos como Él. Queremos estar con Él, queremos ser como Él y queremos hacer sus obras. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ponete de pie y decirle, Señor, me tiro de cabeza en manos del alfarero esta mañana. Quiero ser dócil en tus manos, Señor. Quiero ser dócil en tus manos, Señor. Señor, vos podés hacer esta obra desde cero otra vez. Señor, si tenés que romper y volver a hacer, hacelo. Vos sos el Rey.